Punto vamos a ver la teoría del conocimiento de Santo Tomás. Tiene mucho que ver con la relación entre razón y fe, las pruebas de la existencia de Dios. Bueno, son temas que estaban candentes en esta época. Ve la razón y la fe como dos caminos. Santo Tomás lo ve como dos caminos diferentes, pero que llegan a un mismo punto de encuentro. Y ese punto de encuentro es la verdad, es Dios. O sea, no la fe y la razón, aunque sigan caminos diferentes, tienen que llegar al mismo punto necesariamente. Dice Santo Tomás que por la razón humana, dice, sus conclusiones son el resultado de un proceso de razonamiento de tipo abstractivo, es decir, la abstracción es la que basa el razonamiento en la razón. En la teoría del conocimiento atomista incorpora así plenamente la perspectiva también aristotélica, distingue entre el conocimiento sensible, todo sabe parte de los sentidos, y del conocimiento intelectual, ¿no? Ese proceso de abstracción. Los teólogos, a diferencia de los filósofos, diría Santo Tomás, aceptan no solamente los principios de la razón, sino los principios y la autoridad de la fe y la revelación divina. Esta iluminación que llamaba San Agustín, esas verdades reveladas, ¿no? La teología y la filosofía, por lo tanto, como la razón y la fe, no pueden contradecirse, tienen que llegar todas a esa verdad primera, esa verdad que es Dios, ¿no? La razón ofrece un método, pero la fe es el principal criterio de verdad, de tal forma que incluso afirmaba Santo Tomás que si evidentemente la razón dictara algo diferente de la fe es porque pues se había equivocado o había tenido en cuenta algún tema que no está bien, etcétera, ¿no? La pregunta que se hace Santo Tomás, ¿no? ¿Puede la razón humana demostrar la existencia de Dios? Se puede demostrar la existencia de Dios y luego, evidentemente, en la contradicción que se cae. Es decir, si Dios es pensado, es creído, si hay que tener fe para creer en Dios, si lo demostramos, desaparece la fe, ¿no? Santo Tomás afirma que no es una verdad, Dios no es una verdad evidente, si no nadie la discutiría, ¿no? Y en segundo lugar, distingue Santo Tomás pues las verdades teológicas o naturales, que es a las que el ser humano puede llegar pues por la razón natural, y las verdades teológicas reveladas, a las cuales solamente se puede llegar a través de la revelación, ¿no? Conceptos como la Trinidad, conceptos como la salvación del mundo, etcétera, pues son verdades teológicas reveladas, ¿no? En aquella época, la revelación era considerada como algo absolutamente necesario para la salvación del ser humano, ¿no? El ser humano no podía salvarse como tal, como ser humano, sin una gracia de Dios, sin la salvación de Dios, ¿no? Preguntamos, ¿se puede conocer y creer al mismo tiempo? Santo Tomás dirá que no, que la fe ya implica un riesgo, una demostración ya no es fe. Si la fe es demostrada, ya no es fe, ya no tengo fe. Por lo tanto, siempre tiene que haber ese campo, ese margen para la fe, para la creencia, ¿no? Demostrar a Dios se puede llegar a demostrar, pero bueno, de una forma pues muy cercana, y tratar de razonarla más que de demostrarla, ¿no? Una de sus filosofías fuertes, uno de sus puntos fuertes en su filosofía fue las pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Él concibió como 5 vías, a las que se conoce como las 5 vías tomistas, y son un intento de demostrar la existencia de Dios, pues desde ese concepto de siempre dejar un margen a la fe, ¿no? Las 5 vías comparten el hecho de que son demostraciones a posteriori, ¿eh? ¿Qué significa eso de a posteriori? A posteriori y a priori, ¿eh? A posteriori es que se parte de argumentos empíricos, de observaciones empíricos, es decir, de algo que tocamos, que vemos en la realidad, llegamos a posteriori, llegamos a la verdad, ¿no? ¿Vale? En las 5 vías comparten este mismo esquema que ponemos aquí, A, B, C, D. Se parte de un determinado dato del mundo empírico, el que sea, ¿vale? Se aplica el principio de causalidad de Aristóteles, es decir, todo tiene su causa, su causa, su causa. De acuerdo con esa teoría aristotélica, se rechaza recurrir a un proceso infinito, no se puede llegar a un infinito, hay que llegar a un punto en el que él tiene que ser, ¿no? La causa primera. Y se llega a Dios como causa del dato empírico observado.
Las 5 vías, pues las tenéis aquí descritas. El argumento del motor no movido. Según Aristóteles, todo movimiento tiene que ser percibido porque alguien te mueva, ¿vale? Pero la sucesión infinita del motor es imposible. O sea, no, tiene que haber alguien primero, que sea el primer motor, llamado primer motor inmóvil, que es el que da movimiento, aunque a él no le haya movido, ¿no? Entonces, esa es la primera vía, el argumento del motor no movido. La segunda es el argumento de la causa primera. Todos los seres del mundo tienen una causa, son causa de algo, pero no podemos ir hasta el infinito en esa sucesión de causas. Por lo tanto, llegamos a la causa primera, que es Dios. El argumento del ser necesario, lo mismo. Todos los acontecimientos del mundo hemos dicho que son contingentes y por tanto accidentales, no necesarios. Su existencia depende de algo exterior, pero es impensable que todo sea así, porque si no, pues no existiría nada. Tendríamos que llegar a un ser necesario que dé la existencia al resto, ¿no? Ese Dios o ese ser necesario es Dios, ¿no? La cuarta vía es el argumento del ser perfecto. En el mundo existen diferentes grados de perfección o de imperfección, como queramos llamar, y siempre pues tiene que haber como un punto álgido, un punto de perfección que es desde el cual pues podamos comparar al resto, ¿no? Ese Dios perfecto, esa perfección pues es Dios, ¿no? Y este es el argumento del ser inteligente. Bueno, hablábamos de teleología o finalidad en la naturaleza, ¿vale? Existe en la naturaleza una teleología de una finalidad para cada cosa que existe y por lo tanto como que tiene que haber una mente, alguien que haya pensado toda esa finalidad, ¿no? Ese director, ese creador, ese ingeniero, podríamos llamar, pues es Dios, ¿no? Como vemos, es una época, la Edad Media, ya terminado con Santo Tomás, en la que Dios, tanto para los filósofos griegos como para la época romana, como para la Edad Media, Dios era un punto importante, clave en la vida de aquellas personas.